Tema para Platón, el discípulo de Sócrates. Y como Sócrates, pues va a seguir en la misma estela que vimos, ¿no? De autor que cree en la verdad y que la verdad es accesible, ¿vale? Pensad por un momento que vivimos una época en la que el relativismo está bastante instaurado en nuestras vidas, ¿no? Probablemente sea una consecuencia de vivir en democracia y de aceptar que hay muchas maneras de ver una misma realidad, ¿no? Y que hay muy diferentes opiniones en la sociedad y todo esto que tenemos muy interiorizado como valor, ¿no? De tolerar, escuchar y dar por válida cualquier opinión, aunque sea diferente a la nuestra. Y entonces nos puede llevar a una cierta visión filosófica de que la verdad, ¿no? Se ajusta más a lo que decían los relativistas, los sofistas, ¿no? Que eran relativistas, y esta idea de que no hay una verdad con mayúscula. Sin embargo, la visión de Platón, como fue la de su maestro, es la siguiente. ¿Podríamos sentir la injusticia? ¿Podríamos tener tan siquiera leyes que marquen lo que es justo si la justicia en sí no existiese? Es decir, ¿por qué tenemos la sensación de lo injusto? De alguna manera esto nos muestra, y es solo por poner un ejemplo, pero esto nos muestra que la justicia debe existir. Porque si no, si tan cierto fuese que todo es relativo, no podríamos sentir injusticia alguna porque la justicia no existe. No podríamos sentir que avanzamos hacia la verdad. ¿Qué hacemos estudiando? Si la verdad es inaprehensible, si no podemos llegar a la verdad, ¿por qué estudiamos? De alguna manera tiene que existir el conocimiento, la verdad en sí debe existir y eso es lo que marca que tenga algún sentido que busquemos el conocimiento. Pues esta idea es esencial en Platón. La verdad existe y de hecho existe por sí misma. Y Platón va a dar un salto más allá del que dio su maestro, Sócrates, para decir que la verdad de hecho existe ontológicamente en otro plano de realidad distinto al plano de realidad en el que vivimos, que es esta realidad física. Vamos a empezar un poquito con introducción y contexto, es decir, vamos a ver algunas claves en el pensamiento de Platón antes de entrar en detalle y vamos a ver algunos aspectos del contexto en el que vivió Platón y el por qué su filosofía, digamos, también es fruto e hija de su tiempo. Mirad, lo primero que habría que detenerse para introducir este autor es que su importancia radica, ¿no?, en ser el primer filósofo que crea un sistema filosófico completo. Hemos tenido a los presocráticos hablando de la naturaleza, de la fisis. Hemos visto el giro antropológico con Sócrates y los sofistas hablando bueno, de la realidad humana, tanto de nuestra posibilidad de llegar a la verdad o no, o imposibilidad, y también en cuanto a nuestras relaciones éticas y políticas. ¿Vale? Sin embargo, lo que tenían los presocráticos le faltaba a Sócrates y los sofistas, lo que tenían Sócrates y los sofistas le faltaban a los presocráticos. Platón es el primer filósofo que va a crear, como se dice aquí, un primer sistema filosófico completo. Un sistema filosófico capaz de dar respuesta a cualquier tema. Desde los temas metafísicos, de qué es la realidad, qué es la física, qué es la naturaleza, hasta qué es el hombre, qué es el conocimiento, qué es la estética, qué es la ética, qué es la política, todo a partir, ¿vale?, de un sistema filosófico, ya os digo, completo y muy compacto y muy, muy coherente, ¿vale? Esto puede transmitirnos la sensación de que la cosa va a estar difícil con Platón, pero vamos a ver ahora mismo que no es así. Porque si algo tiene la filosofía de Platón es el hecho, como apuntábamos en el pantallazo anterior, de ser sistemática. La teoría de las ideas, esto que tenéis aquí en el centro, en este óvalo, es aquello que vehicula, aquello que es el punto central de todo su pensamiento. Y a partir de él se va a explicar todo. Por eso, al entender la teoría de las ideas de Platón, si nos detenemos a entenderla, se fue, ya la dificultad de entender a este autor se fue a paseo, porque es tremendamente sencillo entender cómo desde la teoría de las ideas explicamos su teoría antropológica, desde la teoría antropológica vamos a explicar la teoría del conocimiento, que a su vez se podría explicar solo desde la teoría de las ideas, igualmente con la ética, igualmente con la política, estando, como veis aquí, todo interconectado. Nosotros vamos a hacer ese camino, desde la teoría de las ideas hasta la teoría antropológica y ya de ahí seguimos las flechas. Vamos a ver la teoría del conocimiento, vamos a ver la ética y ya al final vamos solo la ética y la política haciendo algunos apuntes de ello porque sobre todo lo que nos interesa de cara también a formarnos para selectividad es la parte ontoepistémica, la parte teórica. Y la idea central, esto ya fue materia en primero de bachillerato, la idea central dentro de ese centro que es la teoría de las ideas, valga la redundancia, sería esta visión dualista de la realidad. Lo que nos dirá Platón es que nuestra realidad, la realidad física, que él llamará el mundo o ámbito sensible, no es la única realidad existente. Y que esta realidad física tiene su sustento en otra realidad, no en Dios,
pero sí en otra realidad trascendental que será la del mundo inteligible. Pero esto lo entenderemos mucho más y mucho mejor cuando avancemos en la teoría del autor. Un punto clave también, antes de entrar en lo que es el propio contexto y ya entrar en la parte del contexto histórico, un punto clave en Platón es la importancia de las matemáticas, ¿vale? Esto que estamos diciendo nos puede sonar contraintuitivo. De hecho, la filosofía de Aristóteles suele entrarnos mejor porque la idea de que exista otro mundo, otra realidad distinta a la nuestra, digamos, bueno, pues que nos cuesta más aceptarlo, ¿no? Que una teoría como la de Aristóteles que nos dice que todas las explicaciones las podemos encontrar aquí, ¿no? Indagando y haciendo ciencia e investigando el mundo natural y el mundo físico en el que vivimos. Sin embargo, Platón va a desligar la realidad en dos realidades, esta física que vemos y una trascendental. Bueno, pues para Platón las matemáticas van a ofrecernos de una manera muy clara el acceso, ¿no? El acceso que podemos tener desde esta propia realidad física nuestra hasta un plano ideal perfecto. Porque las matemáticas, según Platón, no es algo que el ser humano haya inventado, sino que la regularidad matemática está ahí, está en la naturaleza y la descubrimos. Distinto es el lenguaje matemático, ¿vale? Por eso tenéis aquí este esquemita, ¿no? Una cosa es la unidad, que como principio no es algo que haya inventado el ser humano, la unidad existe, la dualidad existe, el 1, el 2, ¿vale? De hecho, no solo los seres humanos cuentan, hasta los animales cuentan, ¿vale? Esa mamá pájaro, como digo siempre de ejemplo, ¿no? Que coge 3 lombrices para darle una lombriz a cada una de sus crías. Hasta en el mundo animal encontramos las matemáticas. Distinto es efectivamente la representación que nosotros hagamos del 1. Esto sí es arbitrario. Elegimos que este es el símbolo de la unidad, que este es el símbolo del 1, y bien es cierto que podría haber sido uno diferente. Pero el descubrimiento de la unidad está ahí. Le hubiésemos puesto un símbolo u otro, el ser humano habría llegado a descubrir esa verdad. Y si vemos en el funcionamiento de la naturaleza, podemos aplicar las matemáticas y ver, por lo tanto, que esos principios ideales de las matemáticas, que se cumplen siempre porque son puramente racionales y son perfectos, pues se dan dentro y los descubrimos dentro de una realidad en sí que es imperfecta. Más adelante, como os digo, entenderéis mucho más esto. En cuanto al contexto, vamos a ir muy rapidito, pero es importante entender, sobre todo de cara a cuando pasemos a hablar del objetivo de la filosofía platónica, que Platón vivió un contexto, vivió un momento histórico en el que Atenas, su ciudad natal, pasó del esplendor, es decir, de haber liderado la batalla contra la guerra contra los persas y haberse enriquecido mucho, mucho de ello, y haber llegado la democracia y ser el centro cultural de Grecia y recibir muchos pagos de impuestos por parte del resto de pueblos atenienses y haber reconstruido toda su ciudad después de la guerra, siendo la ciudad más esplendorosa que había en Grecia. De aquello pasó a la decadencia. Los brotes de peste que asolaron la ciudad, la acusación de corrupción política al gobierno de Pericles, o sobre todo la guerra del Peloponeso, que duró casi 30 años, esa guerra de los atenienses contra los espartanos. Es decir, esa ya fue una guerra interna entre griegos, que ambos bandos fueron liderados, uno por Atenas, otro por Esparta, pero a Atenas y a Esparta se sumaron distintas polis griegas, y fue una guerra además que de hecho acabó con la derrota de Atenas y con la imposición de un gobierno tiránico como era el gobierno de los 30 tiranos. Todo eso además confluyendo para Platón, personalmente esto va a tener una trascendencia importantísima en su vida. Todo esto acabó desembocando en la condena a muerte de Sócrates, su maestro, aquel que él consideraba el mejor de los griegos y que, lejos de haber coronado, pues su propia sociedad mató, ¿no? Lo que da muestras, entiende Platón, de lo corrompida que estaba la Atenas de su tiempo. Y ya, para la siguiente presentación empezamos y nos metemos de lleno en lo que es el objetivo de la filosofía platónica y empezamos a vislumbrar tanto la herencia socrática como las bases de la teoría de las ideas. Pero por ir paso a paso, dejamos esta primera presentación cortita, suave, para haber hecho una introducción de este autor que, bueno, no por antiguo y lejano en el tiempo, no deja de ser interesantísimo y deja de ser muy influyente para la historia de la filosofía. Decía Whitehead en el siglo XX que toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página
de la filosofía platónica. Así que imaginad la importancia que algunos autores le siguen dando a Platón. Así que con esto nos despedimos hasta la siguiente presentación. Chao, chao.